Hola Zagales, ¿cómo estamos? Vamos a ver en este vídeo el tema 2, ¿de acuerdo? La organización económica de la sociedad. Como sabéis, siempre tendréis los temas aquí en Google Classroom. Por ejemplo, si nos vamos a trabajo de clase, tenemos todos los temas de la asignatura. Y aquí en el tema 2, como sabéis, desplegamos las 5 tareas que tenéis que hacer de este tema 2. Esta actividad, que como siempre es alternativa, es optativa. Y aquí en recursos y materiales tenéis a disposición el tema 2, la presentación del tema 2 e igualmente este mismo vídeo que estoy grabando. Bien, este tema 2 se divide en 4 grandes apartados: el funcionamiento de la economía, los factores de producción, los agentes económicos y los trabajadores. Como siempre tenéis que ir al final de la unidad, me voy aquí al final de la unidad, para valorar al principio de la lectura qué es lo más importante de este tema. Este es el tema 1, nos vamos al tema 2 y en este cuadrito que yo aquí os he puesto, pues aparte de las 5 actividades, como sabéis, que tenéis que hacer, tenemos por ejemplo un ejercicio que yo no lo he mandado, pero es necesario que lo entendáis, que es la diferencia entre varios conceptos, ¿no? Como puede ser oferta y demanda, recursos naturales, bienes de consumo, qué diferencia hay, producción y productividad, la diferencia entre los impuestos y la diferencia entre la población inactiva y activa. El vocabulario, igualmente, es el estudiante el que debe ser responsable a la hora de valorar, conocer, saber y definir con sus propias palabras cada uno de estos términos. Las preguntas clave le pasa lo mismo. No son preguntas que directamente yo os vaya a preguntar en el examen, sino que son un poco algo así como: deberías saber esto antes de olvidarte de este tema 2 y pasar al tercero. En cualquier caso, siempre voy a estar a disposición de que me preguntéis cualquier tipo de duda, consulta o problema a la hora de estudiar este tema 2, que siempre estará acompañado aquí, como veis, de una presentación pues en PowerPoint, ¿no? Pero aunque en vuestro caso podéis acceder a ella en formato PDF. La organización económica de la sociedad empieza empieza este tema con una definición de lo que es la actividad económica. Si nos vamos al PowerPoint, ahí veis cómo economía puede tener más de una decena de definición como el concepto, como tal. Pero aquí en la actividad económica nos centramos sobre todo en la producción de bienes, en su distribución, en su consumo por parte de los ciudadanos, ¿no? Esas fases de la actividad económica ya aparecen en la primera página de la unidad con 5 fases, ¿no? Como 5 de las fases de esta actividad económica, aparte de la definición como tal. Una actividad económica que aquí la tenemos con la extracción, producción, distribución, consumo y disposición. Probablemente este dibujito recuerde al vídeo de historia de las cosas, cuando la mujer hacía un repaso fase por fase de todos los procesos que había que pasar pues, para que un producto se elaborara, se consumiera y finalmente pues, se tirara a la basura. En esta segunda página del tema podéis tener una definición de cada una de esas fases. Es muy sencilla, creo que os ha ayudado para hacer la actividad 2, pero en esencia yo no lo voy a preguntar en el examen, ¿de acuerdo? Así que es necesario que lo leáis bastante bien pues, para valorar un poco una introducción de la actividad económica. Aquí en la presentación habla de los sistemas económicos, ¿de acuerdo? Que es otro concepto importante, porque en función de cómo se produzcan las cosas, de cómo se distribuyan y cómo se consuman, pues estaríamos hablando de distintos sistemas económicos, ¿de acuerdo? Podría ser un sistema económico capitalista o un sistema económico comunista. En nuestro caso, en España, como tenemos un sistema económico capitalista, no quiere decir que sea al 100% como tal, sino que hay ciertos guiños hacia una economía planificada, ¿de acuerdo? Es decir, una economía o un sistema económico mixto. Ahora vemos qué significa todo eso. El primer punto del tema, por tanto, viene a ser una lectura muy general, bien claro la actividad económica. Aquí tenéis la definición,
Es algo así como una descripción de todos los trabajos que realizamos las personas para satisfacer necesidades y deseos de nuestra sociedad. Y a partir de ahí pues podemos meter un montón de actividades, ¿de acuerdo? El segundo punto del tema es el de los factores de producción. Es decir, qué elementos, qué factores influyen en esa producción de cosas, ¿no? Nuestra ropa, nuestra comida, todo lo que consumimos. En esencia hay que hablar primero de unos recursos naturales. Ahí están las materias primas divididas pues según su naturaleza, ¿no? También hay fuentes de energía, renovables, no renovables. Creo que esto ya no lo voy a preguntar porque creo que se entiende muy bien. El trabajo en sí, el trabajo que realizan las personas, pues está un poco aquí definido en este párrafo, que es un poco algo muy general, ¿de acuerdo? Y en capital y tecnología podemos complicar un poquito la cosa, puesto que esos recursos, o como dice el título, esos factores que influyen en la producción, pues pueden ser de varios tipos, ¿no? Puede ser un capital físico, aquí incluimos, por ejemplo, los edificios, la maquinaria, recursos humanos, los trabajadores, y el capital financiero, ¿no? Por si necesitamos una ayuda del banco para pedir un préstamo y abrir un negocio, pues todos esos elementos pertenecen a los factores de producción. En esencia, esta página pues es necesario que la leáis muy bien para entender un poco e introduciros en el gran tema e importante que es la economía. Dentro de los agentes económicos, donde aquí se nos define como son personas, grupos, instituciones involucradas en la economía, ¿no? Es decir, ya son ahí detrás personas que elaboran esta producción. Tenemos a las familias, a los individuos, no hay mucho más que destacar de este párrafo que nos incluye a nosotros. Y podemos hablar de aquí de compañías privadas y compañías públicas, ¿no? Aquí aparece como compañías privadas y aquí como sector público, o podría ser el Estado en sí, en nuestro caso en España. Dentro de las compañías privadas, que para que no os perdáis, tenéis que acordaros de que aquí actúan pues todas las empresas o agentes que ayudan en esa producción de cosas que luego consumimos. En resumidas cuentas, dentro de estas compañías privadas, para estudiarlas, seguro que os acordáis que las dividimos en tres sectores dentro de la economía, ¿no? Aquí en la presentación en PowerPoint tenemos los tres sectores de la economía, el primario, el secundario y el terciario. Y es muy fácil acordarse, ¿no? El sector primario es el que extrae la materia prima de la naturaleza, no transforma nada, solamente la extrae. Por ejemplo, un leñador. El sector secundario es el que transforma esa materia prima en un producto ya elaborado, previo a su venta. Por ejemplo, el ebanista es el que elabora con madera un tipo de mueble o algún artilugio de esa naturaleza. Y luego el sector terciario es el que pone a disposición del consumidor en cualquier tipo de tienda, pues ese producto ya elaborado para que lo compremos, ¿de acuerdo? Hay incluso un sector cuaternario en el cual se incluyen pues otras actividades de investigación y cosas financieras, pero bueno, a mí me gusta hablar de tres sectores y el último de ellos llamarlo sector servicios, porque ahí incluimos también, por ejemplo, a los doctores, a los policías, bomberos, a vuestro profe, por ejemplo, que siempre hacen servicios a la sociedad. Esto es la tarea que hicisteis, la 2.1. Así que digamos que lo damos por aprendido o entendido, más o menos, ¿no? Dentro del sector público, aquí se aclara un poco varias cositas que es importante valorar, ¿no? Yo aquí os voy a preguntar, eso sí, hacia dónde se van nuestros impuestos, ¿no? El sector público, dice, incluye todas las actividades económicas y sociales del Estado. Claro, esas actividades se tienen que pagar de alguna manera y se pagan a través de nuestros impuestos. Acordaos de la tablita que divide los impuestos directos e indirectos. Dentro de los impuestos indirectos, de los impuestos directos, el más importante probablemente es el que pagan los trabajadores, ¿no? Los trabajadores asalariados, que se llama IRPF. Eso va en función de la renta y del ingreso que tiene cada ciudadano, ¿no? Y se lo paga Hacienda. Y los impuestos indirectos es el que pagamos los consumidores a través del IVA. Seguro que os suena.
Ante esa recogida de dinero por todos lados, Hacienda luego, a través del gobierno y el propio Estado y las instituciones de gobierno, lo distribuye. Y la pregunta que a mí me gusta mucho hacer en el examen es ¿hacia dónde va mi dinero? Pues en estos puntos que tenéis aquí, en esta página, esto sí que os pido que lo estudiéis muy bien porque sí lo mandaré desarrollar en el examen. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues evidentemente la preguntáis, ¿no? Pues para no hacer más largo este vídeo. Pero ya sabéis que los servicios, la administración pública, los servicios públicos, pues se pagan con nuestros impuestos. Aquí en la propia presentación en PowerPoint, aparte de dividir los trabajos en los 3 sectores, como ya habéis visto, cómo están los sectores en España, ¿no? El sector terciario es el que más peso tiene a nivel global. Aquí tenemos los impuestos también en gráficas y la definición de los mismos, ¿no? Es decir, son dos modos de ver un mismo tema. El último punto de la unidad es el de los trabajadores. Y aquí hablamos un poco de las diferencias que hay entre la población activa y la población inactiva. Aquí en esta tabla pues tenemos que mayores de 16 años podemos dividir a la población en estos dos grupos, activa e inactiva, y aquí estarían un poco según su situación empleados, desempleados y estudiantes, jubilados, etcétera, etcétera. En vuestro caso, al ser menores de 16 años, pues no estamos dentro de esta población de trabajadores, ¿no? Porque lo que tenéis que hacer es sacaros la ESO. Mochuelos, que sois unos mochuelos. Pero bueno, aquí igualmente en la presentación tenéis esos mismos esquemas para que os sirva de apoyo al estudio. Terminamos con una pregunta que es el de los sindicatos, ¿no? Es decir, todos estos trabajadores tienen derecho a a resolver sus problemas con, en este caso, con la empresa, con el jefe, con la dirección. Entonces tienen el derecho a huelga, tienen derecho a ciertas cosas que por ley se les debe como trabajadores, ¿no? En este caso todo eso lo guarda un poco y lo intentan defender los sindicatos siempre que pueden. Entonces, aquí cerraríamos el punto 2 de la economía, que como veis es un poco muy básico, muy general, que nos habla de muchas cositas y que no profundiza mucho, pero debéis de valorar sobre todo una definición de qué es sistema económico, de hacia dónde van nuestros impuestos y las diferencias de varios conceptos como estos, ¿no? La de los impuestos y la población activa. Si nos vamos a la presentación, hay aquí un poco un desglose de algo que es globalización, que veremos más adelante, no os preocupéis por esto. Y terminaríamos la presentación resumiendo las 5 tareas que están subidas en el Google para que las terminéis y las hagáis muy bien, vamos. Y con esto, chicos, nos iríamos al final del tema para hablar del sistema económico, ¿de acuerdo? Esto sería, digamos, el punto que más nos ha costado aprender este año, que es el funcionamiento que tiene cada país, cada estado, en cuanto a las decisiones que toma para producir todo tipo de cosas. Entonces, a veces hablamos de un solo sistema económico, que es el capitalista, que es la economía de mercado. Si nos leemos este párrafo, entenderíamos muy bien cómo funciona un país. Es algo así como cómo funciona una familia o una economía doméstica. Ingresamos y gastamos. Y con ese esquema sencillo debéis valorar cómo funciona también un país, ¿no? Un país que exporta e importa e igualmente quiere el máximo beneficio para sus ciudadanos y sus empresas. En cualquier caso, el capitalismo, que es el sistema económico imperante a nivel mundial, es el que caracteriza a España. Pero no quiere decir que sea, como he dicho al principio, 100% capitalista. A veces hay elementos, no de un sistema que, bueno, sí, se podría decir que vienen de un sistema socialista, como son distintos servicios públicos como la educación y la sanidad, dentro del sistema de seguridad social, que recuerdan un poco al sistema socialista, en los cuales esos servicios están dirigidos por el Estado, no por empresas. Como veis aquí, tenemos las diferencias entre ambos sistemas. Leedla muy bien. Intentad, por favor, preguntarme cualquier tipo de duda. Y yo en el examen ya sabéis que os voy a preguntar una definición de sistema económico, que la tenemos aquí, y un ejemplo de ambos.
Al principio, hace bastantes años, todavía no habíais nacido, el mundo se enfrentaba entre esos dos sistemas, ¿no? El capitalista y el comunista, o aquí pone socialista, ¿no? En una guerra fría. Finalmente imperó o ganó este sistema que es el que, digamos, hace funcionar a la inmensa mayoría de países, ¿de acuerdo? Hay otras excepciones como podrían ser Corea del Norte o Cuba que funcionan de otro modo. En cualquier caso, como no me voy a meter en cuestiones históricas, lo que sí es necesario es que valoréis muy bien la definición de sistema económico y del ejemplo más característico, que es el del capitalismo. Aquí al principio de la presentación en PowerPoint tenéis un poco esos sistemas económicos, el capitalista y el comunista, cómo funcionan y qué características tienen. Así que con esto daría por terminada no la explicación del tema 2, porque siempre os la voy a explicar cada vez que lo necesitéis, pero sí un poco un resumen general de este tema. ¿De acuerdo? Muchísima suerte, chavales.